amor, belleza, criticar, opinar o juzgar, espiritualidad, libros, la buena música alivia el alma, depresión, trucos, autoestima, ser bonito lo es todo. sexualidad. Bienvenidos a su podcast. Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Hola, hola, bienvenidos a Como si tuviera 30. Hoy es un día especial porque es nuestro 10º programa y porque hablaremos sobre un tema bien importante. ¿Cómo están, amigas? Bien, muy bien. Chicas, hola, oyentes, hola, muy contentos de que sea nuestro 10º programa. Y pues el tema que se viene es un tema denso. Hola a todos, gracias por acompañarnos ya en nuestro 10º programa y sí, de acuerdo con Vico, hoy tenemos un tema bastante álgido y creo que un poco fuerte, podríamos decir. Hola a todos ustedes, bienvenidos, gracias a los que nos han acompañado durante estos 10 programas que hemos hecho con muchísimo amor. Y bueno, ya mis amigas lo dijeron todo. Vamos a trabajar el día de hoy, Vamos a hablar de un tema bastante complicado para los que lo han sufrido y bastante karmático para los que lo han ejercido. Pues sí, Cali, para iniciar y entrar de una vez al tema, les tengo una pregunta. ¿Alguna vez les han hecho bullying? ¿Solo sí o no? Sí. Sí, señor. Les pregunto porque nuestro podcast de hoy está dedicado a compartirles y contarles cómo casi todos fuimos o somos víctimas de este fenómeno, cómo lo superamos cada una de nosotras, si es que ya lo superamos, y cómo pueden manejarlo y superarlo quienes lo estén viviendo actualmente. Perfecto, entonces entremos en materia. El bullying es un anglicismo que traduce específicamente intimidación y por esto es la nueva forma, entre comillas, de definir el acoso escolar o el famoso matoneo. Esto se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, repetitivas e intencionadas que ocurren sin una motivación evidente y que son adoptadas por uno o unos estudiantes contra otros u otro. En pocas palabras, es cuando el grupito de amigos o el popular o la popular o el más grande se la monta a quienes ellos consideran que tienen algún defecto o simplemente por no ser como ellos. Esa sería mi definición en la época en la que nosotras estábamos en el colegio y cuando fui yo víctima de bullying. Y en esa época no era tan conocido como bullying o como matoneo, era que me la montaron, ¿sí o no? Cierto, era el que se la montó, era el niño que lo acosaba, si se utilizaba más el término. Y además de eso, pues existen diferentes tipos de acoso. Está el acoso físico, el verbal, el psicológico y el social. Les voy a dar una explicación rápida con ejemplos cortitos sobre cada uno de estos tipos de acoso. Entonces, comienzo. El acoso físico es el típico y más conocido en donde va desde los empujones hasta los golpes fuertes. Entonces, en esa historia, pues yo tengo ahí un par de conocidos que han sufrido acoso. Me llama la atención a mí un caso de un amigo que tiene como 40 años más o menos ahorita. Él fue víctima de acoso, de este tipo de acoso, el acoso físico. Estudiaba en un colegio distrital muy grande y él era el niño típico, gordito, friki, nerd. Y al pobre, durante toda su vida escolar, los grandes y malvados lo perseguían desde la salida del colegio hasta que se iba para la casa. Entonces al pobre le tocaba inventarse todos los días nuevos caminos para llegar a su casa para evitarlos. Si se los encontraba, era fijo que lo iban a golpear y pues estoy hablando de hace más de 30 años, entonces pues nunca jamás se hizo nada porque esto no era una cosa a la que se le prestara mucha atención. Por aquí mis amigas me contaban de otra historia de un niño al que el caso del acoso físico fue tan brutal que lo tiraron desde un segundo piso. Un chiquito de 8 años fue víctima de unos grandes de 13. Y así hay muchas historias que no sé si valga la pena contar, si dije que rápidamente iba a explicarlo. Pero bueno, también tengo mi hermano cuando era muy pequeñito, tuvo una especie de acoso físico, él y sus amiguitos, eran como 4 amiguitos muy tiernos, muy niños de su casa. Los grandes del salón y de otros cursos, pues les quitaban las onces, o sea, como típico matoneo, pero además les pegaban. Y a los 4 era una cosa tenaz, pero lo que les digo, o sea, hace muchísimo tiempo no se tenía tan en cuenta el testimonio del niño. Entonces era como, no, mijito, solo se lo están montando, tranquilo, avancemos. La segunda especie de acoso es el acoso verbal, que consiste
en todos los improperios, groserías y palabras malintencionadas o despectivas que se expresan en texto o en voz alta. Las humillaciones, calumnias, groserías, insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí cabe aquellos que han sido víctimas de el típico es una gorda, es una fea, flaca, bajita, negra, chiquita, grande, jirafa, machorra, estúpida, bruta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo digo en femenino, pues porque somos chicas las que están hablando, pero esto definitivamente aplica para todos los géneros. Hay otro tipo de acoso, que es el acoso psicológico, y es cuando hay una amenaza de por medio que mantiene al afectado con niveles de miedo, de ansiedad, de estrés, y en este caso el agresor, mediante un uso de amenaza constante hacia la víctima, busca manipularla para la obtención de diferentes recursos. Entonces estos pueden ser cuestiones económicas, cuestiones sexuales o que generen una ventaja de cualquier tipo para él. Y empieza a jugar las amenazas, la intimidación, a los niños con baja autoestima, decirles que son o que no son, que los quieren en la casa, que no. Si de pronto se descubrió un secreto, ejemplo, personas que todavía están en el closet o niños que están descubriendo su sexualidad, también aplican las condiciones especiales, entonces niños o jóvenes o incluso personas adultas que tienen condiciones especiales psicológicas, bueno, y un larguísimo etcétera, porque el bullying psicológico es de lo más frecuente en las instituciones educativas, en general, tanto de primaria, bachillerato, incluso en la universidad. Y por último está el acoso social, que es, digamos que el más notorio, el que es evidente. Es cuando la persona es aislada, excluida de manera progresiva, ignorando la presencia y omitiendo la participación de esta persona en cualquier actividad. Entonces son los niños que están vetados, a los que nunca escogen para los juegos, a los que nunca tienen en cuenta para absolutamente nada. Este tipo de acoso social a veces se da de parte de los maestros hacia los niños. Eso es muy frecuente y es muy terrible. Esto desencadena si se hace desde chiquitos, pues desencadena en adolescentes con nula capacidad de interacción social y pues así crecen y así ellos permanecen durante toda su vida. El caso del chico que les contaba al principio de acoso físico lo vivió como un acoso social cuando ya era grande. Las secuelas, ¿no? Exactamente. Creo que esto es un tema muy fuerte con todo lo que comenzamos, por lo menos estaba, mientras Cali hablaba yo, de qué tipo de acoso he sido víctima, porque de pronto uno de pequeño nunca lo identifica como algo así, sino lo que hemos estado hablando, como, ay, me molesta o me dicen cosas. Yo estaba pensando un poco, creo que en alguno de los programas lo había comentado, que por mi estatura, con algunas de mis amigas en el colegio, nos tenían un apodo de las niñas topo. Entonces creo que ese es el típico de, ay, como son chiquitas, molestémoslas, pero lo que yo decía, el niño que nos molestaba era un niño gordito, gracias a Dios nosotros nunca le dijimos, usted es un gordo, pero de todas maneras a uno sí como que dentro de lo verbal afecta a lo psicológico, entonces como que uno ya se va metiendo en la cabeza como soy un chiquito, entonces no puedo hacer nada. Yo jugaba basquetbol en esa época en el colegio porque entré a esa modalidad, entonces uno también era como, no, pues como soy chiquito, entonces no puedo jugar, no puedo hacer absolutamente nada. Entonces creo que aquí todas fuimos testigos del acoso que sufrió Vico en el colegio, ¿cierto? Pero pues como dice el dicho, que quien lo vive es quien lo goza, aunque Vico yo sé que no lo gozó, pero queremos que seas tú misma la que nos cuente esta experiencia. Señoritas, bueno, no, nada. Yo creo que de los 4 que nombró Cali, el único que no, de pronto fue el de psicológico, pues porque nunca estuve amenazada, bueno, nunca lo supe. Pero entre el físico, sí, claro, porque me empujaban, no sé si ustedes se acuerdan. El balonazo que te pegaron, ese es el que más me acuerdo. Esa es la historia emblemática. El verbal, obvio, o sea, yo no bajaba de langa, de estúpida, de perra no sé por qué, o sea, quisiera haber dado motivos, pero pues no. Y el social, obviamente, o sea, yo siempre fui de muy pocos amigos y pues nunca me faltó, o sea, nunca fui la niña sola que iba y comía sola, pero pues sí trataban de aislarme. Afortunadamente existía gente como ustedes con criterio que no se dejaban llevar, pues por lo que todo el mundo decía, ¿no? Porque si hubiera sido así, muero. Pero sí,
sí es una experiencia así como difícil, y más que yo empecé desde sexto y yo creo que me gradué con lo mismo, entonces fueron 6 años ahí duros, dándole, bueno, 5, dándole fuertemente al tema. Y sí es una experiencia que marca y es difícil. Y es que escuchando a Estrella de Vico, uno se da cuenta que la gente que hace bullying es como la misma gente, como esa gente que se siente insegura, ¿no? Porque uno los ve y uno dice, pero ¿qué van a criticar si esta gente es peor? Peor que uno. No, o sea, sí, como que uno dice, ¿con qué criterio tú me criticas a mí o me aíslas? Yo siento que es como gente que como que está afectada por allá, en fin. Exacto, pero lo que No sé. pasa es que uno así medio pequeño, pues digamos que Vico ya fue creciendo un poco. Pero uno al principio, por lo menos en sexto, que yo me acuerdo que fue pues para nosotros primero bachillerato, para los que de pronto no sepan. Más o menos teníamos 12 años. Como 12 años, exacto. Ujú. Uno en ese momento sí se siente como acomplejado. Ya después uno le decía al chiquito, uno como, bueno, no me importa. Pero uno también era como en ese momento, era como su edad y en la madurez, porque pues uno finalmente todavía es un niño en ese momento de la vida. Ujú. Digamos que en mi caso, ustedes saben que todo empezó por la niña que en su momento fue popular, y yo creo que yo esa niña me la traje de una vida pasada. Yo creo que le hice algo malo, porque nunca tuvimos ningún encontrón, o sea, ni siquiera yo creo que realmente llegamos a cruzar palabra alguna vez en la vida, decirnos, hablar y realmente decir, de aquí surgió el problema, no, jamás. Y de ahí Pero para pues, adelante, pues. retomando ahí un poquito, pues yo sí estoy como al contrario de lo que decía Anto ahorita, y es que, pues no, muchas veces son los niños que están, no sé, entre comillas, más dañados que uno. A veces son esos niños que aparentan ser perfectos. Entonces digamos que en mi historia de bullying, la mía fue cuando era muy chiquita, ¿sí? Entonces digamos que pues a mí sí me pasó lo de que no me creían, de pronto estaba inventando demasiado, y en esa época pues no se le ponía mucha atención, solo están molestando a la niña. Pero digamos que mi bullying pues fue cuando estaba en transición, tenía 5 o 6 añitos, pero ahí es donde uno se da cuenta que los niños son malos. Entonces yo estudiaba en un colegio, pues en donde la popular del grupo era la que mandaba, y era la que, la que básicamente decía, se pueden meter con esta persona y no con esta. Y pues la verdad es que conmigo nadie quería meterse porque ella decía. Entonces yo tenía una condición médica. Entonces yo muchas veces llegaba al colegio enferma, digamos que sufría de mareos, y en la ruta me daba muy duro. Entonces pues empezó a generar un rechazo de parte de los niños, pero brutal. O sea, eso de que te decían cosas en el descanso, cuando estabas en clase, como que se sentía muy feo, como que uno era el niño el que no pega, el que olía feo, el que no sé. Entonces era feo, porque además no solamente fueron, para mí en mi caso, no solamente fueron los niños de mi salón, sino una de las profesoras. Tenía como 3 profesoras en ese momento, y fue una de las profesoras en donde yo la escuché un día hablando feo de mí, y yo, pues claro, lloraba porque sentía el rechazo, pero le decía a mi mamá, pero pues mi mamá tiene una política demasiado fuerte. Entonces era muy triste. Yo lo único que pedía y pedí durante todo el año fue, por favor, no quiero volver más al colegio. Y literal, yo era de esas niñas que se inventaba que estaba enferma. A mí me gusta mucho estudiar, yo soy peñoña, pero yo era de las niñas que se inventaba como estoy enferma y no puedo ir. Y pues me obligaban, y era tremendo suplicio. Afortunadamente, mi mamá al final del año fue racional y dijo, no, definitivamente hay que cambiarla del colegio, porque si no va a seguir así toda la vida. Eso fue para mí efectivo, pero sí es muy feo, porque entonces yo creo que yo crecí como con un cierto odio a los niños populares, a las niñas populares. Ay, no. En mi caso, yo afortunadamente, echando cabeza y pensé mucho esta semana, no sufrí de bullying. Yo nunca me sentí ni socialmente afectada, ni verbalmente, ni psicológicamente, o sea, no me tocó. Pero ahora, Cali, que mencionas eso de las maestras, cuando yo tenía como 10 años, me pasó eso con una maestra. Y ella decía que yo la gritaba, y yo, pero yo estudiaba en un colegio femenino, y yo, pero ¿cómo así que yo la grito? Entonces le daba quejas a mi papá, a mi mamá, y ella todo el año, y era mi monitora del grupo, pues del curso, como la jefe del curso, pues, entonces me la tenía, pero bueno, montada. Y eso fue como lo más grave, siento yo. De resto, a mí pues me ha ido muy bien, afortunadamente, en la vida. Sí conozco casos, porque yo no hacía bullying, ni me hicieron bullying, pero yo sí estuve muy involucrada con la gente a la que le hacían bullying. Yo era como la salvadora, pues,
me molestaba que la gente hiciera bullying y yo tenía que salvar o de alguna manera acercarme a esas personas, como que yo sentía esa necesidad porque yo decía, ¿por qué le van a hacer eso O sea, a ¿tú esa por eso persona? te acercaste a mí? Seguramente. No, pero sí, Cuando me estaban echando la madre, pero pero bueno, sí, como que gente trataba mal a las chicas y yo iba y me acercaba a la chica, hola, ¿qué tal? O sea, como que yo sentía, no, eso no está bien. Entonces creo que esa fue como mi parte, que bueno, más adelante les contaré historias, pero bueno, me fue bien en la vida, en ese lado del bullying, pues. Pues yo siento que a mí me pasó lo mismo. Después de haber vivido durante un añito largo y una infancia así como que yo le tenía como resentimiento a acercarme a la gente nueva, a partir de eso, o sea, yo veía como que le hacían bullying a alguien y la cogía en contra de quien lo hacía y trataba de ayudar al que estaban victimizando. No, pero es que tú hacías bullying, eso tampoco, yo no hacía bullying a nadie. No, Cálico, No, pues, hacía a quien hay que hacerle. obviamente no hacía bullying, ¿sí? Pero sí era como muy frontera con esa persona de por qué tú le estás haciendo eso, qué pendejada. De hecho, con algunos súper amigos de Vico, yo tuve conversaciones muy serias. Ay, tan lindo, ¿en serio? Todo tarde, ya vine a saber muy tarde, pero gracias. A mí me parece algo de lo que Anto decía al principio cuando nos estaba contando un poco de su historia tremendo, es que los adultos terminen haciéndole bullying a un niño o a un joven, o sea, porque digamos que uno entre la misma edad, pues finalmente uno dice como, este es inmaduro y bueno, como que somos del mismo nivel, pero una persona grande rebajarse al nivel de un niño, de un adolescente, pues eso sí es tremendo. Creo que más adelante vamos a hablar un poco de eso. Creo que nosotras nos juntamos porque nunca nos gustó lo popular y nunca lo fuimos ninguna. No es que nunca fuéramos buenas ni nada, sino que como que esa parte de las populares, a mí nunca me la he podido llevar con gente así, o sea, como que son muy extrovertidas, muy así, como estos no son mis amigos. Yo en algún punto entendí como que de verdad no es si eres popular o no eres popular, porque finalmente algunos populares se escudan en eso para simplemente no dar a conocer que también tienen un montón de problemas y de cosas ahí por dentro que simplemente no quieren afrontar y lo esconden pues tras esa área de soy divino y toda la cosa. Respecto a lo de los adultos que también se vuelven así, pues hombre, si usted es un adulto con grandes fallas emocionales, que privilegia cosas como lo físico, lo muy superficial, y va a criar un hijo igual, pues obviamente el niño va a ser el reflejo de eso. Entonces, esos niños muchas veces son producto de papás así. El niño que le hacía bullying a mi hermano era producto de un papá así que se agarró con mi mamá precisamente porque, pues, a ver. No, bueno, continuemos con un poco de cifras y les cuento que en Colombia en el 2020 íbamos en temas de bullying o matoneo, pues antes de que pasara todo lo de la pandemia. En el 2018 tenían 47 denuncias, que para el 2019 se volvieron 91 denuncias y los 2 primeros meses del año 2020 ya se habían vuelto 51 casos denunciados. Y para que nos sorprendamos aún más, los casos detectados y declarados, algunos denunciados y otros no, claramente, entre el 2018 y el 2020 fueron de 1.558 casos. Es decir que este es un tipo de violencia que claramente está en aumento y que en muchos casos nunca salen a la luz o nunca nadie presta la suficiente atención desde casa y desde las mismas instituciones educativas. Es muy cierto, esto a veces sucede mucho por la negligencia de muchos colegios, que parece increíble que pueda pasar algo así porque se supone que los colegios lo defienden a uno, pero podemos hablar un poco del caso de Sergio Urrego. Para los que no saben quién es él fue un chico discriminado a causa de su orientación sexual. Y tras del hecho, los mismos profesores y las directivas del colegio eran los que más bullying le hacían. O sea, el pobre chico no tenía por dónde defenderse. Incluso un profesor, al ver una foto que él, no sé cómo salió con su pareja, pues escaló todo esto a las directivas del colegio y lo obligaron literalmente a salir del closet. Entonces era como, mejor dicho, tiene que decirle a todo el mundo que su orientación sexual es esta. Y pues lo suspendieron básicamente por ser un adolescente diferente, podemos decirlo así, resaltado en comillas gigantes, y de aquí por no tener sino el apoyo de su familia, pues este chico decidió suicidarse. Entonces es muy triste ver estos casos que ya el desespero
por todo lo que les pueden hacer, pues resulta en algo trágico y que ya finalmente no se puede resolver porque ya el chico está muerto. Sí, ese fue un caso muy conocido en Colombia, ¿no? O sea, el profesor se dio cuenta, o mejor dicho, el profesor se dio cuenta porque una muchacha que había tomado la foto se la estaba mostrando a otros amigos, entonces él dijo, déjeme ver. Cuando él le dice, déjeme ver, los ve que se están dando un beso. A él le hacían, pues los compañeros le hacían bullying por eso. Él tenía como, pues estaba viviendo sus experiencias de adolescente y ya ahí pues el tipo escala el tema a las directivas y esto. A él lo suspenden y el verdadero problema ahí es que la psicóloga del colegio, aparte de lo que decía Estrella, que lo obligan a decirle a sus papás de pronto en un momento donde él no estaba preparado, a contarle pues que él tiene otras preferencias sexuales o más diversas, y aparte de esto la psicóloga no lo quiere atender porque no pueden ir los dos papás con él, mamá y papá. Entonces él lo mantienen suspendiendo más tiempo porque la psicóloga le dice, si no viene el papá, y la mamá le decía, pero yo soy la mamá, o sea, atiéndame a mí con él porque el papá trabaja, o sea, ¿qué hacemos? Y así se fueron alargando las cosas pues hasta que detonó todo. Y terminó de una forma muy fatal y que de hecho muchos casos terminan en suicidio por no saber llevar esa problemática, ¿no? Ah, bueno, y Pues es adicional que los papás de la pareja de él quisieron hacer pasar como que su hijo no era gay y lo denunciaron, ¿no? Por acoso sexual al pelado. Entonces, dentro de su nota suicida, él dice como, yo quiero aclarar que eso no fue ningún acoso sexual, o sea, en pocas palabras, no quieran tapar el sol con un dedo porque al tipo yo no lo obligué ni fue acoso. Entonces, claro, yo creo que él ya sintió que todo el mundo se le vino encima y pues su solución en ese momento fue pues hacer eso. Es el gran problema de las instituciones que quieran meterse en un problema pues que no es problema y que básicamente es una cuestión que tiene que resolver una sola persona y ya, cuando quiera. Y eso pasa mucho cuando se mete en los colegios, cuando se mete en organizaciones religiosas, cuando se mete la comunidad, el barrio, la cosa, el asunto. Pues hombre, no, y es que no solamente pasa con asuntos sexuales, o sea, con este tipo de orientación pasa con lo que las chicas o los chicos quieran estudiar, pasa mucho, o sea, el gran problema del bullying escolar, pues es de eso básicamente, es que no hay una adecuada orientación hacia cómo debe llevarse esto y no hay como un protocolo, pues, para que la gente lo siga y si lo siguen, pues igual. Sí, no, pues en mi caso, cuando me hicieron bullying, sí recuerdo que yo, muy juiciosa, seguí el conducto regular y hablé con los profesores y hablé con mis papás y mis papás fueron y hablaron con los profesores y los profesores solamente le dijeron en una reunión de padres, ese es el papá de ella, vaya, hable con él. Nunca hubo un seguimiento, nunca hubo nada y de hecho me acuerdo mucho de una vez, yo estaba en octavo y tenemos que hacer una representación de no sé qué cosas en una clase, creo que de español. Y ese grupito de chicas que me detestaban, en ese grupo estaba mi prima. No era que mi prima me detestara, pero estaba en el grupo de trabajo. Y ellas empezaron a hacer la representación y se iban a burlar de mí. Entonces mi prima fue y me dijo, mire, es que van a hacer esto para mofarse de usted, para burlarse. Y yo, yo entré en pánico, muchachas, yo quería que me tragara la tierra, yo empecé a sudar frío, yo sabía que se iban a burlar, ay, horrible. Entonces me fui y le dije a la profesora, le dije, mire, profesora, es que ellos están planeando y ella me dijo, ay, tranquila, vaya, siéntese. Ah, bueno, gracias por el apoyo. Se presentaron y nos hicieron, tenemos que representar algo de un libro, de un texto, y ellos hicieron una cosa que no tenía nada que ver con de burlarse de mí. Uh-huh. Y yo habiendo sido anunciada, o sea, yo me quería ir para el baño, no, horrible. Y fue tan así que mi noviecito de ese momento, tan lindo, él se puso a pelear, o sea, él se paró y dijo como, esto no tiene nada que ver con lo que la profesora nos pidió, y la profesora era un ente, o sea, ni siquiera les dijo, se sacan cero, o vayan, siéntense, o ustedes están locos, Sí, o sea, no nada, están ¿no? haciendo lo que es. Como si nada, bueno, sí. Y lo peor es que no tenía nada que ver con la clase, y ni ahí, y me acuerdo que mi noviecito todo lindo, no, eso no se hace, no sé qué, él todo lindo tratando de defenderme, porque yo, de los juro que si yo hubiera querido generar un caparazón gigante y hundirme en él, ay no, horrible, horrible, y es terrible cuando una persona que se supone que es autoridad no hace un carajo, o sea, eso es aún más humillante. ¿Sí ven? El problema de las instituciones. Por desgracia, quien se lleva la peor parte de todas estas situaciones de bullying, pues es lógicamente la persona más débil o pues en condiciones de inferioridad o bueno, finalmente las víctimas. Sí. Es que las consecuencias de haber sufrido estos episodios pueden ser muchísimas. Bajo autoestima, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, ya lo habíamos dicho, pérdida de interés por los estudios, lo que puede desencadenar en un menor rendimiento y fracaso escolar muchas veces.
Y lo peor es que tratan el fracaso escolar desde otras perspectivas y nunca miran de fondo qué hay. También puede aparecer trastornos fóbicos, eso de no quiero ir definitivamente al colegio y odio el colegio, pasa mucho. Sentimientos de culpabilidad de parte de las víctimas y mucho más adelante de parte de los progenitores, puede ser. Alteraciones de la conducta, intromisión, introversión, timidez, aislamiento social y soledad. Problemas en las relaciones sociales y familiares, les contaba yo del chico, no es bueno para socializar. Rechazo a la escuela, a la universidad o al trabajo, porque precisamente empiezan a rechazar cualquier lugar en donde tengan que estar en comunidad. Manifestaciones neuróticas y de ira. Y en casos extremos, el bullying ha conducido al suicidio de algunas víctimas, caso Sergio, y a hacerle daño a los demás. Pues ahí entra toda la historia de niños en Estados Unidos que entran con sus supermetralletas y muchas veces son niños que han sido víctimas de bullying y entran a vengarse. Uy, sí, esos casos. A mí me gustaría saber a ustedes cómo las afectó psicosocialmente mientras vivía en ese momento y si eso modificó su vida actual. Como yo les contaba, pues en mi caso no fue tan evidente, pues no tuve como casos tan graves, pero sí modificó mi vida porque yo me volví muy, como muchas personas me dicen, muchas personas me han dicho esto, que yo soy psicorrígida. Y a mí no me parece, sino que yo me volví muy, no me gustan las bromas, yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Si me hago entender, entonces, si alguien molesta a otra pelada, yo digo, ¿pero por qué? Entonces yo me volví muy la defensora, me volví que no me gusta hacer bromas, que no me burlo si a alguien le pasa algo. Primero, como ven, ¿estás bien? Sí, yo me volví muy así a raíz de como de los casos que yo vi. Entonces, eso sí modificó mi vida y yo siento que pues en mi caso para mí eso es bueno, pero pues hay gente que me dice, es que tú eres toda psicorrígida, tú eres toda amargada. No, pero es que hay cosas de cosas. Si yo veo que Vico se cae, pues pucha, ¿estás bien? Y sí, bueno, nos reímos todas, pero no, sí, como que la gente prefiere hacer todo mal y la apartan porque sí, entonces como que esas acciones a mí no me gustan y conmigo no van y me molestan. No sé a ustedes cómo las modificó su vida mientras pasaron por eso y ahora, ¿no? Yo era una niña muy feliz. No mentiras, yo era muy sociable en su momento. Y después de todo esto, obviamente uno empieza a cerrarse mucho, uno empieza a cerrarse porque cree que todo el mundo le va a hacer lo mismo, uno deja de confiar, deja de creer que la gente se le quiere acercar a uno por ser bien, mejor dicho, uno sí se vuelve muy predispuesto ante las situaciones sociales y realmente no se quiere enfrentar a muchas cosas, entonces uno empieza realmente como a escoger con los dedos de la mano a la gente y desconfiar de todos. Eso pasó en el colegio y eso se como que se trasladó al resto de mi vida social, claro que manejándolo muchísimo más, pero sí me pasaba mucho, confío como un 0.1% y mientras voy conociendo voy esperando y lo que le pasa a Anto doy cero confianza porque no quiero que de ahí se vuelva una burla que de pronto me recuerde algo, me haga sentir algo que sí queda, o sea, por más de que uno crezca, madure y entienda, pues que también eran personas que pues tendrían sus cosas, queda ahí un puntico. En mi caso ya es un puntico, antes era un hueco, ahora es un puntico, pero sí queda. A mí, digamos que como en mi vida normal, me afectó que yo suelo ser un poquito más agresiva con la gente, soy como muy guache en mi trato con las personas. Aquí todas están diciendo que sí con la cabeza. Sí. Efectivamente, yo soy muy así porque, pues hombre, tocaba ser fuerte. Uno es muy chiquito para afrontar todo eso que te digan todos los días. Entonces, ya después cuando yo me fui a ese colegio, pues nada, mi trato era muy rudo con la gente porque yo era como aquí no me la van a montar. Así que yo era muy, muy fuerte. Además que fue como también como una terapia, entre comillas, en que mi hermano también me dijo, hay que ser fuertes. Y pues criada con un hermano mayor es rudeza y digamos que eso lo he mantenido, pero yo creo que al haber sido hace tanto tiempo no desencadenó eso como tan en que no confío en las personas o en que no me gustan ciertas cosas. Obviamente no me gusta cuando empiezan a montársela a la gente como por bobadas y como a montársela a la gente por aspectos de lo físico o cosas que de verdad no tienen sentido. ¿Sí? Si es una broma y es una broma normal, bien. Si es una broma pesada, pues no. Yo no apoyo esas cosas. En mi caso yo puedo decir que lo mío fue un detalle pequeño porque pues era bueno la estatura, ya después maduré y toda la cosa, pero ahorita que lo mencionábamos y lo empezamos a hablar como que era lo que recordaba, entonces digamos que le queda uno ahí, pero
fue superado. De todas maneras, sí me uno mucho a lo que han dicho todas de apoyar a las personas. O sea, digamos que nosotros sí tenemos como esa característica de no tratar a las personas de esa manera. Entonces yo creo que por las experiencias que vivimos a nuestro alrededor, el caso de Vico, que nosotros la acompañamos en el colegio, igual, yo creo que pensándolo en estos momentos, después de tantos años, nosotros también sentíamos como esa impotencia de qué podemos hacer, porque era como igual, es nuestra amiga, la queremos defender, pero estos petardos y estas viejas como que se metían, nunca vamos a olvidar como esa única vez que yo vi llorando a Vico, yo dije, ella era muy fuerte, entonces cuando ya pasó eso, sí fue como, estos desgraciados. El límite, sí. Exacto, son límites en los que igual también por nuestra edad no podíamos ayudar, pero digamos que eso nos hizo más fuertes y nos hizo superar, pero digamos que sí nos ayuda para apoyar a otras personas y saber cómo identificar este tipo de cosas cuando las estamos viendo para poderlas ayudar, porque a veces la gente ni siquiera las identifica y es muy difícil poder ayudar a otra persona si uno no sabe qué es lo que puede estar pasando. Bueno, y vamos a la parte chévere, que es a la parte de solucionar, a la parte que nos gusta, que es la terapia. Ay, sí. Entonces, los expertos dicen que para poder superar el matoneo debemos seguir los siguientes pasos: pedir ayuda psicológica y expresar lo que uno siente, no tragarse nada, no contarle a nadie, contarle a la familia, contarle a los amigos, y si definitivamente ya uno empieza a tener como estos temas de ansiedad, de estrés, y se puede consultar a un psicólogo, un terapeuta. El segundo paso es aceptar la experiencia, y eso no significa acostumbrarse o olvidarse de que eso pasó, sino implica aceptar que ocurrió y que algo nos tenía que enseñar esta experiencia y ver qué fue, ¿no? No verla solamente como un problema, porque si no, no vamos a seguir avanzando. El tercero es tener muy en claro que no es culpa de la víctima, o sea, en mi caso, por ejemplo, no era culpa mía, por más de que, o sea, si tú tengas, entre comillas, los defectos que tengas, o seas el sapo del salón, o seas el flaco, o seas el gordo, o seas el chiquito, o sea, realmente eso no es el problema, porque la gente hace lo que quiere hacer y pues víctima es víctima y uno no tiene por qué echarse la culpa ni estar pensando, ¿qué hice yo para merecer esto? No. Cuarto, alejarse de pensamientos negativos. Lo mismo, esto va relacionado con la culpa, de pensamientos de que fue mi culpa, o yo soy así, o yo soy lo peor, y empezar a tener este tipo de pensamientos negativos, de inseguridad, autodestructivos, después y durante la experiencia. Y ya cuando los estamos teniendo muy continuos, ahí es cuando tenemos que buscar ayuda psicológica para poder empezar como a cambiarlos por temas positivos. Podemos aplicar técnicas como la parada del pensamiento, que es cuando empiezan a decir nuestra mente, a decirnos muchas cosas, decir stop, o en voz alta decir para, o aplaudir, para como frenar esa cadena y cambiar de pensamiento a un pensamiento positivo. Quinto, es alejarnos del rencor, y sí, es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, pero, o sea, realmente la persona que guarda el rencor es la persona que se afecta, ¿no? Los otros no se van a afectar, ni tú les vas a mandar esa energía y les va a pasar algo negativo. De hecho, si mandas una energía negativa, se te va a devolver. Entonces es mejor con terapia y lentamente ir soltando. No quiere decir que ya perdoné, ya mañana no me acuerdo de nada, no. Pero ir soltando levemente y suavemente hasta que ya no quede más ese sentimiento tan feo que es el rencor. Y sexto, transformar el dolor. El dolor es una experiencia afectiva y una emoción que nos causa mucho sufrimiento, sin embargo tiene su parte positiva, y es que además de ser una emoción adaptativa necesaria para evolucionar, es una emoción con el poder de hacernos cambiar las cosas y de hacernos luchar. Es por ello que podemos transformar el dolor en otros formatos, como por ejemplo arte y creatividad. Se trata de proyectar en otras cosas que nos hagan sentir bien y nos permitan sacar a flote nuestro potencial. Y entonces, amigas, ahora cuéntenme, ¿ustedes cómo superaron esa situación? Bueno, siguiendo con la historia que les contaba de la profe, pues resulta que esta profe, cuando yo tenía 10 años tenía, ella decía que yo la gritaba, ¿no? Que es que yo la gritaba y la trataba mal y la gritaba y yo decía, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, yo como, bueno. Y mi solución fue llevar a mi papá, o sea, como que yo le dije, papi, es que, como, y entonces lo citaron, bueno, fue mi papá súper tranquilo, y él fue y dijo, ¿qué es lo que pasa con mi hija? Entonces yo le dije, no papi, es que la profesora dice que ¿sí ve cómo me habla? Me está gritando, ella siempre es así. Y mi papá la miró y dijo, es que ella habla así, ella habla fuerte, ¿eso es todo? Y yo, en tu cara. O sea, todo el año me la aguanté molestándome literal. Yo estaba yo tenía menos, como 9 años, yo estaba en cuarto, porque en quinto me tocó ir a cuidar su salón, esos que uno cuidaba chiquitines,
Y me tocó otra vez con ella, yo, hola, ¿qué tal? Pero ella no me podía ni ver ni mirar, o sea, era como una cosa que yo decía, no puedo creer que una profesora le haga eso a un estudiante tan chiquito Tan chiquito, claro. y con una bobada que yo decía, me pudo afectar en algún momento, o sea, después pudo decirle eso a otro profesor, al rector, o sea, sí, y a quién le iban a creer, pues a ella. Pero afortunadamente mi papá como que me escuchó y dijo, nada que hacer, si era por su voz, pues, y yo, bueno, No, gracias, pues, ¿qué me puedo fue hacer muy uno bien. si esa es su voz? Sí, Pero es pues que yo además claro. tú tenías tremenda voz y por ahí ella tenía un oído sensible. No, y ¿sabes qué creo Exacto. yo? Ella tenía un hijo que era una, no sé cómo Caspa. decir lacra en otra palabra. Caspa. Era un niño terrible. Ese niño era más chiquito que nosotras. Y cuando ella a veces lo llevaba, era un colegio femenino, ¿no? Y lo llevaba, pues como que no tenía dónde dejarlo y se lo dejaban llevar. Ese niño nos pegaba reglazos y nosotras en falda, nos perseguía, Uy, nos jalaba el Dios cabello, mío. decía groserías. O sea, ese niño era terrible, terrible. Y yo pienso que ella descargaba toda esa ira y toda esa energía que no podía canalizar en él, ti. la descargaba en nosotras. Sí, Entonces, como que después lo entendí, ¿no? Como que uno va analizando y yo siento que era por eso. yo superarlo, sí, para mí no fue algo tan complejo en la vida, entonces yo creo que sí, igual lo que les decía antes, como que superado y antes apoyo a visibilizar este tipo de cosas para que los demás puedan ayudar y los podamos ayudar. Y lo que decía Vico ahorita en todas estas cosas es como identificar qué es el centro de todo para poderse ayudar a uno mismo. Y sí, esto es fácil de superar entre comillas cuando no es tan duro como otros. Por el mío era chiquita, pues no crecí. Tal vez me quedó un poco el complejo de querer ser un poquito más grande, pero pues ya me acepté como soy y si no le gusta a los demás, pues que se frieguen, que no me miren. En mi caso, pues hubo muchas cosas, ¿saben? Pues hubo el cambio de colegio que rogué durante todo el año, pero también como que empecé a tener relaciones más asertivas. Obviamente en el momento no era como, ay, no, sí, voy a tener relaciones asertivas con mis compañeros de primero. Pues no, pero digamos que sí, la conducta fue hacia allá. Entonces llegué a un salón en donde pues identifiqué quiénes eran los populares, pero no me hice enemigo de los populares porque, ajá, o sea, uno no puede tener enemigos cuando está chiquito, o sea, es una cuestión de estrategia. Pero cuando veía que estaba este tipo de personas tóxicas, pues trataba como que no tuviera mucha interacción con ellos. Tengo amigos que fueron ultra populares, divinos, preciosos, grandes amigos, pero no era como el perfil al que yo le apuntaba. Digamos que sí queda uno como con secuelas, lo que les digo, o sea, cuando uno es muy chiquito como que se le quedan las cosas. Entonces lo que me pasaba era que yo me montaba a un bus y a los 5 minutos tenía que bajarme o me vomitaba, básicamente. Entonces esto me pasó durante mucho tiempo de mi vida, lo que les digo era una enfermedad. Entonces para mí vomitar, perdón la palabra, si les parece asqueroso y toda la vaina, para mí eso es como una cosa que yo no puedo hacer, no me lo permito hacer porque me revive cosas. De por sí a uno le da pena que lo vean o que sepan que uno lo hizo, pues para mí es una cosa como que peor. ¿Sí? O sea, no lo hago ni cuando estoy borracha, lo evito hacer. Entonces, digamos que es las relaciones más asertivas, como que tratar de que la gente con la que me involucre no sea de ese perfil, pero también como salir de ahí, ¿sí? No quedarme en, no, yo soy una pobre niña a la que rechazaron cuando era chiquita, no me hubiera servido de nada el cambio de colegio. Entonces el cambio de colegio sirvió para hacer nuevas amistades, para construir un nuevo futuro. Digamos que de esa manera yo lo hice. Y una recomendación, es que estamos hablando desde una perspectiva de adultos. Entonces, pues nuestros adultos ya a esta edad tienen hijos. Entonces, por favor, pónganle atención a sus hijos, al comportamiento de ellos, a qué les están diciendo, a qué les están gritando. Los colegios de verdad son bárbaros, los niños son malos. Yo trabajo con niños, los niños son malos. Así que pongan mucha atención y hagan un acompañamiento constante cuando noten a los niños raros. Y ahora con redes sociales, esto se pone peor, ¿no? Yo superarlo, ¿qué les digo? No, yo creo que lo he superado como en un 90%. Me sigo a veces cuando me acuerdo que días, pues haciendo todo este tema, me acordé de lo del balonazo que me pegaron y me acordé como de la impotencia y eso me hizo dar rabia y pues imagínense que se han pasado no, mejor no digamos cuántos, 10 pero Como años. 12 años. un muy buen tiempo, más de una década. Y yo decía como, uy, fuerte que uno todavía como que conserve ese tipo de sentimientos
tenaz, pero digamos que en el momento lo superé cuando, o sea, en el momento que pasaba, yo recuerdo mucho que mi mamá fue, habló con el profesor, habló con los papás de esta chica, y pues para los que pues no les hemos dicho, yo tenía como, ¿cuánto? O sea, era como un grupito de ¿qué? 30, 40, porque era el amigo del amigo del amigo, y yo creo que era gente que ya ni siquiera me conocía, sino, porque, ay, todos Porque lo le odiamos dijeron. a ella, y todos, sí, odiémosla, entre hombres y mujeres, o sea, eso no fue solo de mujeres. Entonces, pues yo llegaba acá triste, 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 y mi mamá dijo, no, le voy a llorar en la jeta a esa niña. Tan linda. Esas son Porque las mi madres que uno mamá, necesita. claro, porque mi mamá ya estaba estresada, o sea, mi mamá dijo, o sea, ya no, yo no me aguanto esto, o sea, yo no entiendo. Y los papás, de hecho, le dieron una respuesta muy triste, y era que ella era ella y una hermana, y cada papá se encargaba de cada niña, o sea, ¿qué clase de papás son esos? Se supone que los papás, y no estaban separados, como para decir, digamos, no. Bueno, Ah, qué entonces ahí no tal. había No, como, qué o sea, feo. también había como una familia disfuncional ahí, yo lo empiezo a ver ahorita. Entonces, Era el papá, es verdad, era el papá el que siempre estaba con ella, el que sí, asistía. o sea, era una cosa toda extraña. Entonces mi mamá, yo le dije como no, y mi papá como no, te metes en un problema pues porque no puedes hacerle eso a un menor, ¿no? Y ella me dijo como ya, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, pelea. Le Y vas a esto dar no se tú. lo estoy diciendo para que todo el mundo lo haga, ni que le digan a sus hijos que se vuelvan violentos y ataquen, no, no, no. Pero ya me dijo, ya, pelea, defiéndete y si te tienes que pegar, te van a pegar, pero tú pues tienes manos. Entonces pelea y yo te defiendo, ante lo que sea yo te defiendo. Y yo, sí señora. Ah, ya Yo libre. voy y le pego. Entonces ya cuando empezaban, ay, vete, re estúpida, ay, no sé qué, bla, bla, bla", toda la carreta que sabían echar a las viejas, yo ya empezaba, ¿y qué, qué? Entonces, ¿qué? Véngase, véngase. Igual menos mal no me tocó ese bullying horrible de la gente que te empuja por las escaleras, de que te quiere matar, de que a la salida nos vemos con cuchillo, no. Dios tampoco me mío. tocó ese nivel. Pues gracias a Dios, si no nos hubiera tocado defenderte. Y de hecho me tocaron muy cobardes, muy flojas, porque yo empecé, claro, ¿qué pasa? Que uno empieza a guardar rabia, y tú ya quieres realmente desquitarte, o sea, tú ya realmente quieres pelear, o sea, ya no es que lo voy a hacer por defenderme, no, tú ya quieres es como pegarle a alguien como para sacar esa frustración que tienes adentro. Entonces yo ya era, véngase, desgraciada, venga, yo no sé si ustedes se acuerdan, y yo ya era ahí, entonces, ¿qué? Y me les paraba enfrente, y yo, ¿qué va a hacer? Y no sé qué, y todos, ay, estúpida. Y nosotras vamos, Vico, vamos. Y me terminaban realmente dando la espalda y yéndose, y yo, ninguna, hoy Pero digo, re inmaduras. claro, ninguna me dio el gusto, de pronto me hubieran pegado, no, a mí me hubiera importado, la verdad, pero yo creo que haberme sacado esa rabia de haber golpeado, así, yo a veces cuando voy al gimnasio y le pego a la esta de box, yo creo que también ¿Te lo la hago como con imaginas esa a rabia, ella? no, sabes que no me imagino de cara de nadie, pero sí le doy con muchas ganas, tanto que hasta los hombres me miran así como, esta vieja debe estar entusada. Pero le doy con muchas ganas. Pero ahí yo empecé a decir, bueno, me puedo defender por mí, y más como todas me huían, yo dije, pero me tienen miedo, bueno, listo, entonces como que empecé a nivelar, y yo dije, no les gusta que yo haga esto, pues lo hago más, no les gusta que yo pregunte, pues pregunto más, yo dije, pues entonces ya le vamos a alborotar a Vispero, alborotémoslo, y Que digamos sea con razón, que sea sí, con algo válido. más con motivos Pues es que el bullying se alimenta del miedo y si el niño o la niña no tiene miedo, pues pierden. eso es como it, Exacto. eso es como it. Entonces ya, y pues no, las tenía ustedes y malo, y nunca me faltó mi novio. Entonces también es muy cierto lo que decía Cali, y es que la familia importa mucho. Mi hermana, mi mamá, mi papá siempre ha sido muy noble, pero mi familia siempre estuvo ahí, siempre estuvo diciéndome como, ¿y qué pasa? ¿Y cómo estás? ¿Y qué sientes? ¿Y qué te hicieron hoy? ¿Y cómo te sientes? Y si yo llegaba aquí medio down, me preguntaban, que es lo que a veces los papás dicen como, ay, fiesta hormonal, o como, ay, todos los adolescentes son iguales, y no. Hay muchos chicos que no hablan y prefieren guardarse las cosas, y en mi casa siempre ha existido una comunicación y un tema muy abierto donde yo nunca he tenido miedo de decir como, ay, no, de pena o de algo. Entonces, si no, yo creo que hasta me hubiera enloquecido. Y pues a hoy lo sigo superando, y cuando pienso en eso y eso, yo les mando luz y les digo, ay, los perdono y ustedes van a tener hijos y boom. Los perdono, pero... Vean que de lo que hablaba Vico de ojalá los hubiera pegado porque eso me hubiera liberado y toda la vaina. Mi hermano lo hizo, su bullying también fue de chiquito y, o sea, casi que lo manda para el otro lado y el terrible termina siendo él. Ay, Porque inclusive. estaba siendo, claro, es que estaba siendo tan acosado por estos chicos que un día salían como en las rutas y este desgraciadito que se la tenía montada lo empujó. Estaban en las rutas, carros prendidos, y lo mandó debajo de un carro de esos que estaba a punto de arrancar.
Entonces, claro, fue como así, el alboroto de los profesores, como, ¡no! ¡Espérense, paren! Mi hermano salió como con su apellido así como ya en lo máximo, y fue y le dio una patada en las bolitas al chinito, que lo dejó privado, o sea, que ahí lo mata. O sea, yo creo que ese muchacho ya, yo creo que es estéril. Pues imagínense que a la que citaron, regañaron, casi demandan, fue a mi mamá. Entonces ahí, ven, o sea, es como una cosa terrible. Desde ahí, mi hermano, por eso les digo que fue una cosa ahí como de que los dos nos volvimos más agresivos, porque dijo, bueno, así se puede quedar controladito el chinito. Y por eso él empezó como a enseñarme esa táctica de no, es que aquí toca hacer fuerza, porque es que si no nos come el mundo. O sea, yo sé, no estoy diciendo como hagan que sus niños sean agresivos, pero digamos que fue un mecanismo de defensa, si no muchas veces los niños se quedan en que les hacen el bullying toda la vida. Que uno necesita un apoyo que llegue y lo coja y lo saque de esa depresión profunda en la que puede sumirlo a uno el bullying. Está muy, muy interesante esto de todo lo que vamos contando y las conclusiones a las que vamos llegando. Por último, aquí como nos gusta que todos se informen, si son mamás, papás, tías, tíos, abuelas, bueno, cualquier tipo de familiar, porque esto no es solo de los papás, sino cualquiera puede ayudar. Si saben que están siendo acosados sus niños o adolescentes, lo más importante es apoyarlos y ver que la víctima, o sea, es importante en todo esto. Y demostrarle que esta persona no está sola, sea niño, niña, adolescente, lo que sea la edad que estén, en la etapa de vida que esté. Y hay que seguir con la denuncia al colegio y verificar que el colegio reaccione. O sea, no simplemente es como muchas cosas de las que podemos exponer acá, es que el colegio se entera y no pasa nada, sino que el colegio haga algo, porque hoy se supondría que todos los colegios deben tener un protocolo a seguir, pero se necesita de ayuda más específica. En estos casos, aquí en Colombia, existe una organización que se llama Te Protejo. Esta entidad te orienta en todo lo que es el proceso de denuncia contra el bullying, contactan a las personas con un experto y los van a dirigir en todo el proceso que se maneja en este tipo de situaciones. Siempre que puedan entrar a esta página teprotejo.org. Igual les vamos a dejar también la página en nuestras redes sociales por si la quieren visitar, y ahí pueden encontrar más información y se pueden asesorar. Claro que sí, Estrella, vamos a dejar esa información importante en redes. Muchas gracias, amigas, por abrir su corazón y revivir estas historias que algún día las hicieron sentir tristes y vulnerables. Sabemos que con este tipo de relatos ayudamos a otras personas a no sentirse solas. Así que, por favor, si tú estás pasando por este bullying o algún familiar o niño que conoces, acompáñalo, háblale y compártele este podcast. Así es, Santo, muy importante. Muchas gracias a todos por escucharnos una vez más, y como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter @si30, todo en letras, y en nuestra fanpage de Facebook como si tuviera 30. Recuerden invitar a todas esas mujeres, hombres, niños que puedan identificarse con nuestro contenido, y cuéntanos sus historias por mensaje directo, inbox o usando el hashtag como si tuviera 30. Gracias por escucharnos, esperamos que se lleven mucha información relevante de lo que les compartimos en este capítulo. Recuerden que cada jueves a las 5 de la tarde, hora Colombia, estaremos compartiendo un nuevo podcast con todos ustedes. Chao. Amigas, no les contamos a nuestros oyentes que ahora estamos saliendo en YouTube, así que también ya nos pueden encontrar en YouTube. Tenemos canal, sí señores. Tenemos un canal de YouTube porque lo estrenamos en nuestro 10º podcast. Ahora sí, chao, chao. 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 Como si tuviera 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30.